la oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes acá. No voy a ser tan extensa como Guido, pero sí recuperar un poco también de mi historia de por qué estoy acá. O sea, nada casualidad. Yo trabajé 10 años en el hospital materno neonatal, era jefa de estadística, me encargaba de todo lo que era la gestión de datos, producción de datos. Transité la pandemia, transité momentos muy duros y siempre fui muy comprometida con la cuestión del acceso a los derechos. Bueno. Y al haber transitado la pandemia, salió la oportunidad de concursar en el CONICET y bueno, dije, ¿por qué no? Y me acuerdo de una entrevista, me pregunta Leonardo, ¿y qué tiene que ver la salud con las ciencias sociales? Me dice así. Y yo le digo, pero tiene que ver todo, le digo, porque está atravesado por el ejercicio del poder, las relaciones sociales. ¿Sí? El lugar donde hay mayor hegemonía es el lugar donde está la hegemonía médica. Que fue siempre mi cuestión de militancia. Pero bueno, mi formación es, soy profesora de ciencia económica, pero mi trayectoria se fue armando en lo que es la producción de datos. Es decir, pensar el dato, por ahí esa imagen me remonta a que a nadie le gusta hablar de estadísticas, ¿no? Y eso es adrede, porque a nadie le gusta pensar cómo se produce la estadística, pareciera ser aburrida, pareciera ser difícil, pareciera ser como incomprensible, pero es adrede que esto sucede, ¿no? Es decir, lo más importante es aprender cómo se produce la estadística y desde dónde y quiénes producen la estadística. Y que ahí vamos a ver unas características que me parecían fundamentales. Esto es un tema que siempre hablamos con mis estudiantes, yo soy profesora también en la facultad. Es un tema que siempre hablamos sobre la producción de datos. Pareciera ser que es un ejercicio objetivo, ¿no? que es neutral, y vamos a ver que es todo lo contrario, ¿no? Que hay un total ejercicio del poder del Estado, del investigador, de quien produce el dato. Acá hay una variopinta de perspectivas sociológicas sobre la estadística, ¿no? Y la primer cita, por decirlo así, es que la estadística es una construcción social. Esto es algo retrillado, ¿no? Pero ¿qué es que sea una construcción social? Es que está mediada por el sujeto, está pensada y decidida por el sujeto el qué, el cómo y el cuándo investigar. La estadística no es neutral. ¿Qué quiere decir esto? Que es una construcción cargada de sentido y de poder. Las cifras no son inocentes y tampoco hablan por sí solas. Las cifras no son solo representaciones del mundo, sino formas de construirlo. Delimitación de población, construcción de categorías. Yo les traje un ejemplo para pensar la construcción de las categorías desde el ejercicio del poder, pero desde el Estado. La estadística produce el Estado en el mismo acto en que produce sus cifras. Acá tenemos distintas perspectivas sociológicas sobre lo que es la estadística, para qué sirve la estadística. Las cifras son parte del ejercicio del poder. Permiten gestionar poblaciones y administrar la vida social. Toda producción de conocimiento está situada en relaciones sociales, históricas, de género, clase y etnia. Esta es otra perspectiva, es una perspectiva de género para pensar la construcción de datos. Las cifras deben ser contextualizadas, interpretadas y discutidas políticamente. La perspectiva que asume las ciencias sociales, ¿no?, de manera más contemporánea, es pensar la intersección de datos. Es decir, no solamente analizar una sola variable, sino ir encontrando las intersecciones entre las variables. Entonces, como para responder un poco la pregunta que tiene que ver con el título, la presentación de la charla, ¿para qué sirve producir cifras? ¿Para qué sirve producir datos? Y en primer lugar, para visibilizar desigualdades estructurales, para conocer brechas de género, brechas de ingreso, todo tipo de brechas, para eso sirve.
por otra parte, las cifras permiten dialogar con el Estado, interpelar al Estado, interpelar a organismos internacionales, actores sociales. ¿Sí? Yo trabajé en una experiencia muy interesante con una mutual en San Javier, que a partir de la construcción y el relevamiento de datos pudo interpelar al Estado para la regularización de tierras. Si la herramienta era la producción de datos, era la herramienta. Entonces, una de las funciones que tiene la producción de datos es la interpelar al Estado en una demanda social concreta. Si no, no sirve. No sirve. Poder intervenir en debates públicos, en políticas públicas. Creo que la esencia de la producción de datos es la posibilidad de intervenir en la producción y la promoción de políticas públicas. Sirven para fundamentar reclamos, los reclamos de los vecinos, de los barrios, de las comisiones, de las cooperativas, de las mutuales, del territorio. Las cifras por sí solas no nos dicen nada, debieran estar articuladas con datos cualitativos, es decir, con otras técnicas, con otras triangulaciones, poder interpretar el sentido de esos datos en contexto. Las cifras no excluyen el sentido, es decir, necesitamos poder leerlas, interpretarlas desde su propia producción material. Yo les traje un ejemplo de las varias cosas que hacemos ahí. Bueno, todo lo que tenga que ver con producción de datos, me trato de involucrar en el instituto. Este es un proyecto de un becario colombiano que se llama Alexander Yarza de los Ríos. Él había propuesto, cuando él ingresó al instituto, bueno, nos presentan, y nos empezamos a adentrar un poco sobre su tema de investigación. Bueno, y él trabajaba la cuestión de los pueblos guaraníes, los pueblos indígenas, pero con la intersección de la discapacidad. Entonces su primer recorrido fue hacer un panorama, un mapeo de datos estadísticos. Él ya tenía datos previos, no había encontrado nada vinculado a esta intersección. Pueblos guaraníes, indígenas guaraní y discapacidad. Él necesitaba datos, números, cifras sobre esa población. Lo que él tenía, forma parte de su búsqueda antecedente o el estado del arte, tiene que ver con que el Banco Mundial había estimado, a partir de un informe, que el 15% de la población en vía guaraní tenía algún tipo de discapacidad. De él, en esa búsqueda en repositorios, en sitios oficiales, no encontró ningún informe en ninguna agencia sobre discapacidad vinculada a esta relación entre variables. Entonces él buscó el artificio de decir, bueno, a ver, habría posibilidad de traspolar, ¿no? Decir que el 15% de la población de Misiones, la población en vía guaraní, tiene algún tipo de discapacidad. Yo le digo, bueno, en un principio le digo, bueno, vamos a buscar, vamos a hacer un recorrido histórico sobre ahí qué datos hay. Y en esa búsqueda, el primer sitio, la primera herramienta es el censo. Entonces hicimos una trayectoria histórica. Esto lo armé yo, es una línea de tiempo de los censos argentinos vinculado a la categoría población indígena y discapacidad. El primer censo de 1869 no cuentan directamente a los pueblos indígenas, pero sí incorporan la categoría, para aludir a las personas con discapacidad, la categoría de dementes, sordomudos, ciegos, cretinos, imbéciles, estúpidos, opas, y no incluye a la población indígena. Es decir, esto es lo que yo les decía a ustedes de la producción de la categoría, del ejercicio no del Estado en la producción de la categoría. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar, ¿no? ¿Qué OPA? ¿No? Habrán dicho, ¿qué OPA que es? Bueno, eso es se usaba, digamos,
esa connotación o esa valoración a las personas con determinadas discapacidades. En el censo de 1985 cambiaron las categorías y pusieron es enfermo, sordomudo, idiota, loco, ciego, inválido por guerra, lo agregan, y no incorporan en el formulario la población indígena, pero se estimó de que había 30.000 almas, así dice el informe, 30.000 almas, y ellos se excusan de que no ingresan a hacer el censo de población porque estaban en lugares muy profundos, es decir, no había posibilidad de encontrarlos. En los censos que siguen, es decir, hasta 1960 pasa lo mismo, ¿sí? Se van modificando las categorías, las denominaciones a la población, por eso el Estado produce población, se construye la población a partir de las cifras. En 1970, 1980, 1991 se eliminó, eliminamos a las personas con discapacidad, nada, no queremos saber nada. La población que existe es la población que no tiene discapacidad. Recién en el censo del 2001 se incorpora la categoría de discapacidad de la población, y en el 2010 y en el 2022, ¿sí? Eliminando toda categoría despectiva y incorporando la categoría limitación. Es decir, hablamos de otro estado, hablamos de otra forma de enunciar al otro. El otro tenía flechita. Bueno, a partir de eso, de esa búsqueda, no encontramos ningún informe ni de la ANDIS, que es la agencia que trabaja la cuestión de discapacidad de pueblos originarios, no encontramos nada, ningún vínculo entre estas dos variables. Entonces, en esa búsqueda de análisis de los instrumentos, se encontraba la categoría de discapacidad, o sea, limitación. Entonces, en esa lectura y en esa búsqueda, que le digo que nos llevó muchísimo tiempo hacer esa búsqueda, porque al ser exhaustivo también era muy cansador. Y en uno de los informes se encuentra la página del Redatam, no sé si lo conocen. Bien. Bueno, en el Redatam están las bases de datos de los censos y podemos jugar un poco con los cruces de información. Bueno, en eso, a partir del censo del 2010, hicimos yo siempre hablo en colectivo porque nunca uno hace solo el trabajo, siempre está como dialogando con otro y en ese colectivo hay otras personas siempre que son mis compañeros. Bueno, de este censo, a partir del instrumento, estaba cargada la base e hicimos la intersección. Y ahí pudimos construir este informe que permitía construir la cifra, saber qué cantidad de población enviaba guaraní con algún tipo de limitación se encontraba en Misiones, en Argentina. Y en términos del censo, coincidía el 15% con el 15% del Banco Mundial. Y en la provincia de Misiones este porcentaje se reduce al 13%. Esto fue un dato, para él fue como un hallazgo, esa palabra que utilizan los investigadores, no el hallazgo, es decir, eso que no esperaba y apareció. ¿No? Porque la hipótesis era que era una Argentina adática, sino sin datos para determinadas poblaciones. Entonces, encontrar esto fue como un logro colectivo importante. Ahora el problema que tenemos con el Redatam es que transformaron el cruce de los datos. O sea, por suerte sacamos antes esto. No está el mismo acceso que teníamos hace unos años atrás. Bueno, y a modo de cierre, creo que producir cifras en ciencias sociales y humanas no es renunciar a la complejidad de la construcción de los datos, ¿no? Sino enfrentarla con herramientas más rigurosas y complementarias. Las cifras pueden ser forma de denuncia, de visibilización y de lucha. Creo que esa es la posición que toma la ciencia. Y es necesario fortalecer el trabajo en conjunto con las y los investigadores para tener trabajos críticos, reflexivos y técnicamente preparados para poder crear, leer e interpretar datos sociales con